Bienvenidos chicos al octavo y último programa de Fantasy Fever, vuestro lugar favorito para recopilar todo lo relacionado con el Mundial de Clubes. Esto ya ha llegado a su fin y para despedir no podían faltar aquí mis acompañantes favoritos. Diego Morales, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos? Último programa. Y Josep Tetena. ¿Qué tal? Vaya final tuvimos ayer, ¿eh? Tuvimos muchas cositas que vamos a repasar ahora largo y tendido, pero lo primero de todo es agradecer a Mundo Deportivo y a Fivers, bueno, que estemos aquí, básicamente pudiendo hacer este programa. Recordar que Fivers es la red social del momento y donde, pues ahora se ha acabado el Mundial de Clubes, pero que para estar informado del fútbol es la red social donde no te vas a perder absolutamente nada. Quiero recordar que en el primer enlace de la descripción y en el comentario fijado podéis encontrar Fivers y... chicos, si estáis registrados, un montón de sorpresas os llevaréis entrando en nuestros perfiles y estando en la aplicación. Bueno, Josep, vamos a ir hoy con el desglose de temas, que la verdad que en una final que gana el Chelsea 3-0 al Paris Saint-Germain, hombre, hay mucho que hablar. Yo sinceramente me esperaba que estaríamos aquí hablando de una paliza del PSG. Yo me acuerdo que dije que empezaría ganando el Chelsea 1-0 y remontarían los de Luis Enrique 3-1. Pues no, me quedé con las ganas. Y no he encontrado el dato exacto de la probabilidad que le daban al Chelsea al inicio del torneo, con equipos como el Madrid, PSG, Bayern, etc. Pero vamos, yo creo que era un porcentaje ínfimo, no sé cuál le dabais vosotros. Sí que es cierto que le ha tocado el lado del cuadro más fácil, pero oye, cuando se le ha plantado todo un PSG, el equipo que todos nos preguntábamos a ver quién le podía ganar, pues toma 3-0 del Chelsea y te diré más. Fue un baile de la primera parte bastante morboso. Fue un resultado que ha sido al final un correctivo para un equipo que precisamente imaginábamos que no podía perder, que estaba en un momento que era el mejor equipo del mundo y nadie podía pararlo. Y nosotros precisamente en el programa anterior era como en plan, es que quién se va a atrever a decir que gana el Chelsea, porque es que no hay prácticamente argumentos para decir. El Chelsea era un equipo que estaba más cerca de liarla que de poder hacer el partido perfecto que terminó haciendo. Y yo es que me imaginaba el partido donde aparecía Robert Sánchez, que al final terminó siendo así, y que el Chelsea pudiera ganar 1-0, que dije ahí un poco que podía ser ese tipo de partido, pero bajo ningún concepto me imaginaba un 3-0, donde, aunque es verdad que en la segunda parte el Paris Saint-Germain mejoró, pero luego se desesperó demasiado rápido, es que al final te pones a ver el resultado, te pones a ver la primera parte, y es un correctivo muy serio el que al final Enzo Maresca le mete a Luis Enrique. Totalmente, sí. Bueno, hablaba Josep de su porra que le puso 1-3, yo le puse 4-0 al PSG, con lo cual os podéis imaginar la fe que le tenía al equipo londinense. Me he puesto esta camisetita de la Asociación de Víctimas del Chelsea de esta temporada. Yo creo que el Betis, un rival mucho más digno en su final en Conference, que el PSG ayer, que fue totalmente vapuleado. Un equipo que venía sobradísimo de confianza, decíamos justo hace una semana que, bueno, que en todas las posiciones tenía al jugador más en forma del momento, y de repente ayer se desencadena la tormenta perfecta por parte de los Blues con un Caicedo desatado, Cole Palmer, por supuesto, del cual hablaremos después. Y es que el Chelsea fue, el PSG fue una marioneta, un muñeco de trapo en manos de un equipo, de un Maresca que sale reforzadísimo a pesar de las dudas, ¿no? Yo no sé si ha sido por ir muy confiados o qué ha pasado ahí, pero es que es lo que hablamos. Has pasado del extremo de ser el equipo que aplasta a todos, pasas por encima del Madrid, parece que ya tienes el Mundial de Clubes ganado y de repente ya no es que te gane el Chelsea, que puede pasar porque es fútbol, es cómo te ganan. O sea, la verdad que ahí Maresca pasó por encima de Luis Enrique y mirad que aquí somos mucho de Lucho, pero es una realidad. También hablaremos después de lo que pasó al final del partido con él, que también ha dado sus explicaciones. Y mi pregunta para el público en general y también para vosotros es, ¿el Chelsea es el mejor equipo del mundo? Porque a título lo va a ser durante los próximos 4 años. Ya sabemos que después hay altibajos y todo, pero a día de hoy es el mejor equipo del mundo. ¿Lo es? A mí personalmente me parece curioso, algo que obviamente va a ser así, y es que como los campeonatos del mundo de selecciones, esa selección lleva durante 4 años un poco el parche de campeón del mundo, y es verdad que yo no había pensado que el Chelsea iba a estar durante 4 temporadas mostrando este título, y me parece curioso porque, claro, es verdad que esta temporada al final el Chelsea gana 2 títulos, porque también hay que recordar, como ha dicho Diego, esa final contra el Betis de la Conference, y al final pues tienes este título, te clasificas a la Champions en la Premier League,
pero es que incluso en esta temporada donde habían ganado un título, seguían mucho las dudas con la inversión que se había hecho, que los jugadores no terminaban de funcionar, que al final iban muy a momentos. Nadie discutía a Caicedo, pero por ejemplo de Palmer se hablaba mucho de que se llevaba desde enero con una bajona de rendimiento bastante alta, las dudas que había en la defensa y en portería. Entonces, para mí, obviamente van a ser los campeones durante 4 años, pero para mí no es el mejor equipo del mundo, porque creo que para eso hay que demostrar algo más, aparte de evidentemente estar en el momento definitivo que al final ha sido en esta final. Y aunque obviamente al final meterle, vuelvo a repetir, el correctivo al Paris Saint-Germain, no me parece que aún así sea algo para decir eso, porque principalmente lo que hemos visto del Paris Saint-Germain esta temporada, de ir aplastando a rivales, lo que hizo en la final de la Champions ante lo que viene siendo el Inter. Creo que ese tipo de cosas hacen que el Paris Saint-Germain ha sido un equipo que hemos visto sus mejores días muchas veces. Ver un gran Chelsea un día concreto, es verdad que el fútbol te da un título, te da el reconocimiento de ser el campeón de clubes el campeón mundial de clubes durante 4 años, pero no sé, yo me quedo algo frío con este título para el equipo londinense y me vuelvo otra vez a alimentar de el tema de que para mí este torneo, por lo menos en esta primera edición, todavía me cuesta darle la validación que es lo que tiene un campeonato del mundo. Todavía lo sigo viendo en formato pretemporada y en la que nos hubiéramos levantado cualquier mañana de pretemporada estadounidense y hubiéramos visto a un Paris Saint-Germain que pierde 3-0 contra el Chelsea y hubiéramos dicho, bueno, pues nada, Luis Enrique que ese día salió con el segundo equipo y le hubiéramos dado esa relevancia. Obviamente no es el caso, pero sigo todavía que esta edición a mí por lo menos no me ha conquistado suficiente como para también decirle el mejor equipo del mundo. Totalmente. Yo creo que ha sido una temporada que han pasado cosas muy, muy curiosas, ¿no? Porque realmente el campeón del mundo es el ganador de la Conference, que no es ni siquiera el ganador de la Europa League, ¿no? Que, bueno, ni mucho menos de la Champions, ¿no? Pero sería con la tercera competición a nivel continental en Europa. Luego, por otra parte, también la Europa League la gana un equipo, hablo un poco de memoria, que me parece que había hecho los mismos puntos en la Premier que alguno de los descendidos en la Liga, ¿no? Que el Leganés o algo así, sí, me parece que fue. Entonces, este batiburrillo que ofrece el Mundial de Clubes, pues puede dar lugar a este tipo de circunstancias, ¿no? Que ahora mismo el Chelsea durante 4 años sea reconocido o catalogado como el campeón del mundo. Quería también aprovechar para aplicar una lógica transitiva que se comentaba ayer también en algunos foros y es, sí, que no se suele cumplir en el fútbol, ¿no? Pero si A gana B y B gana C, entonces A también ganaría C. Si el Chelsea le mete este baile al PSG, el Chelsea le habría metido un baile al Real Madrid y por ende el Bayern de Múnich, que fue un rival digno para el PSG, también estaría por encima del equipo de Xabi Alonso ahora mismo. Y ya por último, si el Botafogo fue capaz de ganar al PSG, ¿es el Botafogo mejor equipo que el Real Madrid? No lo sé. Con todo esto, lo que quería decir pues es que en este Mundial de Clubes se le ha dado la oportunidad a determinados equipos, a determinados jugadores a demostrar su valía. Hablábamos mucho de los brasileños, ya por cerrar. No hubo equipos brasileños en la final, pero sí que hubo un jugador brasileño que volvió a sacar la varita, que es João Pedro, ¿no? Vaya golazo. Es verdad que Palmer se lo deja bastante mascadito, pero vaya picadita que le mete a Donnarumma, que anoche, a pesar de las paradas que hizo, porque salvó varias, pues se comió 3. Sí, el juego del piedra, papel, tijera en el fútbol, pues bueno, nunca sabremos si este Chelsea hubiera bailado al Madrid. Probablemente con el nivel que dio en la final sí, pero nunca se sabe, quizá el Madrid lo contrarrestaba mejor, porque el PSG no fue el que esperábamos en la final. Jugadores de talla mundial, como decíamos, tenían errores o quizá no estaban tan intensos como se esperaba, quizá porque tampoco se lo tomaban como una final del mundo y el Chelsea sí. Lo que yo no sé es si a los aficionados del Chelsea, a los Blues, les gusta el nuevo parche de la Champions, el nuevo parche del campeón del mundo, perdón, no de la Champions, porque no es como el que estamos acostumbrados, es como redondeado aquí en todo el medio. Y las próximas 4 camisetas intuyo que la podrán comprar sin ese parche, pero la van a tener ahí en los partidos oficiales seguro. Yo creo que me gusta, pero claro, soy un enamorado del antiguo, que si lo llevaba mi equipo 4 años seguidos, estaba feliz. Y quien no debe estar muy feliz es Guardiola,
porque recordemos que su Manchester City también tenía el lado fácil del cuadro, palmaron contra el Al Hilal y mientras tanto Cole Palmer, que sí que no vamos a ser ventajistas, no ha hecho un gran torneo hasta la final y tampoco ha hecho una gran temporada por lo que se esperaba de él. Solo ha hecho una gran final que, bueno, pues lo que decíamos, le ha servido para coronarse como el mejor jugador del torneo. También Robert Sánchez, el mejor portero, que ha hecho una gran final. Para mí, MVP de la final, sí. Cole Palmer, MVP de portero de la final, Robert Sánchez, sí, pero del torneo no. O sea, los que lo hemos visto, sabemos, por ejemplo, que Donnarumma mismo, Neuer han estado por encima. Pero, bueno, muchas veces caemos en darle estos premios a los que han ganado el título, porque así da más marketing, entiendo, y es más vistoso. Pero no sé qué opinaréis vosotros de eso y también de Guardiola, que su Manchester City cayó, y Palmer, que fue un descarte de la cantera además, que ya me jodería un equipo que se gasta tantos y tantos millones, que al PSG le ha pasado algo parecido. En Nkunku su cantera no estaba en el Chelsea, así que estos equipos con petrodólares que confíen un poco más en su cantera. Sí, yo creo que incluso el tema bueno, de lo que viene siendo el título de Robert Sánchez, yo creo que podríamos sacar otro nombre que es incluso el de Thibaut Courtois, que es verdad que ante el Paris Saint-Germain no tiene el mejor de sus días, pero esa parada, por ejemplo, en el último instante ante el Borussia Dortmund, las paradas que tiene, por ejemplo, también en la fase de grupos, que son muy decisivas. Thibaut Courtois venía haciendo un mejor rendimiento que, repito, Robert Sánchez del otro día. Estábamos hablando de que saca Cucurella un balón debajo de palos cuando era una salida fácil para él. De hecho, en el anterior programa estábamos hablando de que era un día también importante para él, para saber si el Chelsea, que había hecho tanta inversión en los porteros, iba a salir reforzado o definitivamente se iba a volver a tirar a fichar a su noveno portero en las últimas 3 temporadas. Pero, bueno, supongo que esto sí es un poco que el que gana la final se lleva todos los reconocimientos, aunque el global de la temporada haya sido otra. Pero bueno, esto también me recuerda un poco a un tema que ya hemos hablado aquí, y es el Paris Saint-Germain, que si llega a caer esta temporada en esos penaltis contra el Liverpool, la temporada hubiera cambiado por completo, o si la fase de grupos de la Champions hubiera sido diferente y hubiera habido más equipos que se hubieran ido eliminados de primera, tanto Manchester City como Paris Saint-Germain se hubieran ido pronto a casa. Entonces, claro, es verdad que al final todos estos equipos que al final empiezan a ser arrolladores por momentos, también tienen momentos de debilidad, incluso porque hubo momentos en los que la suerte se apoderó de ellos, cayó la moneda de su lado, para luego terminar siendo los que han sido, porque si no llegan a pasar ese día contra el Liverpool, dudo mucho que hubiéramos estado hablando de que el Paris Saint-Germain tiene el mejor centro del campo del mundo, los mejores atacantes del mundo, los mejores laterales del mundo, tienen grandes jugadores, pero sin ese estado de forma y sin esa moneda de cara, pues seguramente no hubiéramos estado hablando de ello. Por parte de Guardiola, a ver, el tema de Palmer sí que es verdad que es algo que yo creo que a cualquiera le duele, el aspecto de que un canterano tuyo se vaya y luego al final termine siendo tan decisivo. Sobre todo yo creo que un poco por lo que estamos viendo en esta última temporada y un poquito más de Phil Foden. Un jugador que al final él sí que tuvo toda la paciencia de poder quedarse en el Manchester City, aguantar su tiempo, de que pues pudiera ya coger el relevo de De Bruyne, anteriormente de David Silva, un poquito incluso de Gundogan. O sea, había muchos grandes cracks que han estado un poquito por delante de él. Ha habido momentos en los que él sí que ha tirado del carro y ha sido el mejor jugador de la Premier en el último gran momento del Manchester City en Inglaterra. Pero sí que es verdad que al final ves como también fuera del Manchester City, si sobre todo te crees un jugador importante, al final no tienes por qué estar esperando quizá a lo mejor tu oportunidad durante 4 o 5 años, y que fuera también, pues aunque Cole Palmer haga esta celebración, no hace tanto frío fuera y puede realmente marcar las diferencias. A mí sí que es verdad que me parece que a lo mejor si se hubiera quedado en el Manchester City, a lo mejor no hubiéramos visto esta versión de Cole Palmer, también por el tema de lo que es él como futbolista y el tema de lo importante que se tiene, que él se quiere sentir en el campo. Me parece que al final, en un contexto donde es la estrella del Chelsea y donde él puede marcar todas las diferencias, ser el número uno sin discusión, creo que a lo mejor en un contexto Manchester City donde quizás sí que está rodeado de otro nivel de estrella, aunque el Chelsea ya a golpe de talonario lo ha conseguido, quizá no hubiera sido tanto, o quizá hubiéramos tardado más años en verle. Pero bueno, esto también es un buen mensaje para, repito, la gente joven, de que sí, puede aprovechar la oportunidad de querer quedarse en el equipo durante muchísimo tiempo, pero si realmente no sientes tanto los colores de esa cantera que te ha dado la oportunidad, probar suerte fuera también te puede salir bien, sobre todo si te ponen en el lugar que tú consideras estar.
Totalmente, sí, sí. O sea, a ver, claro, hablar de ahora a posteriori, una vez viendo a Cole Palmer triunfar, a lo mejor es echarle demasiada basura encima a Guardiola, que bueno, pues que también sí que apostó por Chigrinsky, por ejemplo, en el Barça, o es un entrenador con el que Ibrahimovic no encajó, pues tiene sus luces y sus sombras, muchas más luces, por supuesto, en su carrera Pep. Ayer vi un corte de una entrevista a Cucurella, donde le preguntan que justo antes de la final de la Eurocopa de 2024, que gana España contra Inglaterra, que qué jugador preferiría que no estuviese frente a él en Inglaterra, ¿no? Y dice, sin lugar a dudas, Cole Palmer, pues porque es ese jugador que tiene esa chispa, que tiene ese punto diferencial y que se crece en los momentos pues en los que solamente aparecen las estrellas, ¿no? Cuando más aprieta el sol. Y de hecho el partido comienza con un fallo clamoroso de Cole Palmer en su zona, ¿no? Digamos, de francotirador, que recibe un taconazo de Joao Pedro, que madre mía, vaya final de mundial entre semis y final de Joao Pedro, le deja un taconazo, se queda solo Cole Palmer y es el gol de toda la vida de Cole Palmer y la echa fuera. Y lejos de esconderse o de perder confianza, de repente se casca un partido espectacular y vamos, 2 goles, una asistencia, poquito más que decir alrededor de la figura de Palmer, que se lleva el MVP. En cuanto a Robert Sánchez, pues bueno, desde un punto de vista fantasy, un poco me mosqueé en mi falta de confianza en el cartagenero. Yo sabía que le iban a tirar a puerta, claro, pero pensaba que alguna iba a ir para adentro. Y es que se casca un partido impresionante, con una confianza arrolladora. Y porque obviamente el MVP se lo tienes que dar a Cole Palmer, pero también fue otro de esos jugadores importantes. Sí que estoy con Josep, que quizás no ha sido el portero más diferencial del torneo por las fases anteriores. De hecho, con Fluminense se le vio bastante dubitativo. Pero bueno, en el momento de la verdad, ahí estaba el primo salvando al Chelsea. Sí, sí, al final yo creo que para esto deberían dar MVPs de la final, como se hace en la NBA, y también MVPs del torneo, pero bueno, entiendo por qué se hace así y por qué se lo han podido dar. Han sido claros vencedores y nombres destacados, Joao Pedro, Cole Palmer y Robert Sánchez, que hicieron un partidazo. Y estamos hablando de las luces y también tuvimos sombras de Luis Enrique, que no sabemos exactamente qué pasó ahí. Él dice que le empujaron y acabó encima de Joao Pedro y al final pues se tiró al suelo el brasileño y ya pues teníamos todo el pitoste ahí montado. Pero no sé, yo creo que un entrenador, por mucho que vaya a separar, no se debe meter ahí. Si vas a separar esa mano en el cuello, pues quizá no dice eso mismo, pero bueno, al final yo muchas veces, por ejemplo, en mi canal he hablado de Luis Enrique en la victoria, de que ha sabido tener un gran ganar, de respetar a su rival. Pues ayer vimos todo lo contrario y se tiene que decir, supongo que él será el primero que está arrepentido, probablemente le caiga una multa y no sé, el final de partido se vivía extraño, ¿no? O sea, los jugadores del Chelsea querían celebrar, pero los del PSG entre lo de el agarrón de Joao Neves a Cucurella en el pelo, que no lo hemos comentado también. Es como que estaba el ambiente muy caldeado y no sé, a mí no me gustó ese final que yo creo que lo opacó un poco todo. Yo creo que el Paris Saint-Germain no supo perder ayer en la final del Mundial, porque creo que durante la segunda parte perdieron la cabeza por completo. Se vieron, bueno, en un contexto que no esperaban. Pensaban, yo creo, honestamente, de que se veían tan superiores a nivel colectivo que no se esperaban un engranaje enfrente que les anulara tanto y que sobre todo después de una primera parte en la que bueno, son mejores que tú, cuando en la segunda parte te salen un poquito más las cosas, ves que la pelota no termina entrando, por lo tanto no te puedes meter en el partido y después llega la desesperación. Bueno, luego caes en cosas como ese agarrón del pelo a Cucurella, pero muchas patatas fuera de contexto en los que claramente no ibas a tocar balón precisamente, simplemente era un poco de déjame de que se cante o lee la grada y de hacer un poco pases para aguantar la posesión. Y luego llegó el final de Luis Enrique, que yo honestamente, cuando he escuchado, porque las he visto esta mañana, las declaraciones, digo, es que no son para nada lo que pasó en el campo. Es decir, yo puedo llegar a entender que tú de repente, porque es verdad que hay muchos jugadores que están empujando y metiéndose de por medio,
Para mí hay una simulación de Joao Pedro muy evidente en el que de repente pues le toca un poquito y obviamente él se tira al suelo. Incluso después se ven las imágenes como mira de reojo y hace un poco en plan, bueno... Eso ahora que lo dices no lo entiendo porque es un entrenador, no le vas a sacar una roja, el partido ha terminado, yo eso no lo entendí. Yo tampoco, pero yo creo que ya es algo como que en los jugadores... memoria muscular. Sí, hay una interiorización de decir, siento algo y pues como el que cuando estás jugando un partido de fútbol es si me tocan grito porque si no no me invitan falta, yo creo que ya es algo que los jugadores tienen ya tan relacionado que hacen ya de forma instintiva. Hay algunos que es verdad que tienen todavía en su ser que aunque le toquen un poco no se van a tirar al suelo y van a mantener el tipo, pero luego hay otros que es un simple roce y caes al suelo. Yo creo que Luis Enrique no comete ninguna, para mí, agresión a Joao Pedro, pero sí que es verdad que tampoco compro el hecho de, no, yo fui a separar y casualmente me dieron por detrás, entonces como que la mano va al cuello. No, a ver, Luis Enrique, tú estabas caliente y tú fuiste a coger a Joao Pedro y le das en la zona del cuello y Joao Pedro luego hace el resto. Pero a ti, aunque te impulsen por detrás, hay antes de ese empujón de Luis Enrique o ese toque, hay como un empujón también de Joao Pedro que no le gustan ni un pelo porque se le ve en la cara. Entonces, bueno, creo que es un poco una huida hacia adelante que yo creo que Luis Enrique no tenía que haber hecho. Creo que era un poco un día para cerrar de otra forma, en la que, bueno, al final sí que estoy de acuerdo con él porque creo que es un discurso que muchas veces en el mundo del fútbol, sobre todo para las futuras generaciones, hay que hacer, de que no son perdedores, sino al final subcampeones del mundo. Y es verdad que una lectura un poco más, sobre todo para que el que pierde una final o el que de repente no está en un equipo ganador, de repente pues no es que haya que dejar de disfrutar el fútbol. En el fútbol solo gana uno, entonces por lo tanto no siempre si estás en el otro lado eres un perdedor, no estás derrotado. Simplemente al final pues un día cae, otro día no cae. Ayer el Paris Saint-Germain, vuelvo a repetir, si hace una semana estábamos diciendo que eran los mejores jugadores del mundo, una semana más tarde no podemos decir lo contrario. No fue el día del Paris Saint-Germain, hay que aplaudir al Chelsea porque hicieron un partido perfecto, o sea, creo que nadie baja del sobresaliente y la verdad que para mí broche de oro a Maresca por la lectura de partido. Y nada, Luis Enrique derrotado tanto en lo táctico como yo creo que al final un poco en la consecuencia de la final, en la que, bueno, creo que como se le nota también un entrenador muy pasional, aunque hay veces que no se le muestre tanto, me parece que ayer se vio sobrepasado. No, totalmente, está claro que no esperas ese resultado en absoluto, que vienes de una temporada mágica y cuando le vas a poner el broche, de repente... No es que se desmorone, es que, claro, es una imagen ante todo el mundo, ante todos los espectadores, que te deja pues en un lugar muy, muy poco habitual para Luis Enrique en los últimos tiempos, ¿no? Está claro que se le va la olla. Creo que los que hemos seguido la carrera de Luis Enrique, ya no como entrenador, sino también como jugador, conocemos sus momentos y sabemos que probablemente no sea candidato al Nobel de la Paz. Me hace mucha gracia su explicación en rueda de prensa porque sería la explicación que daría alguien que piensa que no le han grabado las cámaras, porque quiero decir, se puede volver a poner la imagen una y otra vez y se ve exactamente lo que pasó. A mí bueno, una cosa antes es la de el argumento yo voy a separar. Yo he vivido, por lo que sea, ¿no? Pues sobre todo durante el ocio nocturno, alguna que otra discusión violenta entre personas y siempre el que se mete a separar casi tiene más ganas de gresca que las dos personas que han iniciado la pelea. Entonces, Luis Enrique, vas a separar, pero enseguida tienes la mano en la cara de un rival. Es verdad que se habla en algunos medios de puñetazo, no sucedió ningún puñetazo, de brutal agresión, no es una brutal agresión, pero sí que le pone la mano en la carita y eso no lo puede hacer Luis Enrique. Joao Pedro se cae de maduro por lo que decía antes, ¿no? Pues memoria muscular, él está acostumbrado a intentar sacarte la amarilla, la roja, el penalti o lo que haga falta, pues todavía estaba casi en ese punto de competición de decir, pues me tiro al suelo. A mí me recuerda un poco a el piquete de ojos de Mourinho a Tito Vilanova, que ocurre al final del partido con la víctima que ni siquiera le está mirando, porque Joao Pedro no está mirando a Luis Enrique en ese momento, pero es que Luis Enrique está totalmente desatado. Y se puede entender, ¿no? Pues toda esa frustración no se puede justificar, pero sí que se puede entender. También un poco a lo mejor al cabezazo de Zidane, en el sentido de, madre mía, estabas aquí arriba
habías hecho una temporada sublime y en lugar de retirarte en tu mejor momento, en este caso sería, ¿no?, pues terminar la temporada levantando el trofeo del Mundial de Clubes, la imagen que va a quedar para todo el veranito es Luis Enrique pierde los papeles y agrede a Joao Pedro. Desde luego, aunque no lo parezca por sus palabras en rueda de prensa, yo creo que Luis Enrique lamentará bastante el incidente. Seguro que había mucha prensa de cierto sector que estaban esperando un momento así, porque recordemos que el PSG de Luis Enrique podía ganar el septete y ahora, bueno, se tendrán que conformar con el sextete, que recordemos que sigue siendo al uso el mismo que ganó el Barça de Guardiola, porque el Mundial de Clubes no existía, les faltará ganar Supercopa de Europa, Supercopa de Francia y la Intercontinental, que es lo que teníamos hasta ahora como el Mundial de Clubes, que ese es bastante más fácil de ganar que este, que han estado a puntito. Así que bueno, se les escapa esa posibilidad, aunque yo creo que mancha más al propio Luis Enrique, que estaba en lo más alto. Él mismo lo decía, o sea que eso es un punto a favor suyo, de que ahora estoy en lo más alto, medio la traes, tal, sigo haciendo cosas mal. Pues mira, se vio, perdió el partido, los papeles, aunque yo no me quedaría con eso. Y ahora, antes de ir con otros temas, yo, bueno, lo comenté bastante en caliente porque fue justo al final del partido y quise hacerlo rápido. Llegué a pensar que Joao Pedro no hubiera tocado ciertos temas que cualquiera se lo hubiera echado al cuello porque, vamos, la cara de Luis Enrique era de, no sé, enfado histórico. Por suerte parece que no iban por ahí los tiros, menos mal. Y vamos con el dinero que han ganado todos los clubes. Obviamente, como hay tantos, no vamos a entrar en detalle de todos. Simplemente la curiosidad de que el Paris Saint-Germain es el equipo que más dinero se ha llevado, porque hay cierto caché. Al final, un PSG puede vender más que un propio Chelsea. Y pues ya tiene unas bases de que puede ganar más dinero. Ambos han llegado a la final y el PSG se lleva 92 millones de euros, mientras que el Chelsea, ganándola, se lleva 85. Están bastante a la par, pero los parisinos se llevan más dinero. El Madrid, que llegó a semifinales y fue vapuleado, se lleva 72 millones de euros, o sea que Florentino Pérez no estará tan triste. También tenemos el caso de Fluminense, que llegó a lo mismo que el Madrid, pero se lleva 52 millones de euros, que igualmente en el Brasileirao eso les va a venir de perlas. Y después tenemos Bayern de Múnich, que cayó en cuartos, 48 millones. Y ya nos vamos hasta el último equipo, que quería comentarlo. El Oakland City se lleva 4 milloncitos, 3,90 y rozando. Que oye, yo creo que va a ser una inyección que se van a poder pegar unas buenas vacaciones. Y en su liga, si ya dominaban, pues yo creo que van a arrasar con este dinero. Sí, yo lo que tenía un poco en la cabeza es que al final este Mundial de Clubes ha dejado mucho dinero, obviamente, a estos clubes. Pero sí que es verdad que no sé si os ha dado un poco la sensación después de ver las cifras reales de que al final no era un poco tanta lluvia de dinero a todo el mundo por igual. Es decir, no, ya con participar tienes tu tajada importantísima. Luego se le vio, por ejemplo, con el Atlético de Madrid, que se le exigió el tema de pasar de esa fase de grupos y llegar lo más lejos posible para realmente rascar un buen trocito del pastel. Entonces, bueno, también da un poco el sentido de que una vez que ya se ha completado la competición, aunque obviamente hay premios muy jugosos como esos semifinalistas y los obviamente finalistas, pero que realmente no todo el mundo ha pillado una cantidad de millones tan loca como en un primer momento se quiso vender de este primer Mundial de Clubes, que bueno, ya está un poco que, bueno, que esto ya cada 4 años lo vamos a tener aquí. Justo ahora que lo comentas, el Atlético de Madrid queda un buen punto, 23 millones de euros por caer en fase de grupos, que oye, no está nada mal. El Botafogo, por ejemplo, ha ganado 22,98, un pelín menos, llegando a octavos de final y ganándole al Paris Saint-Germain. O sea que al final, por ejemplo, después te encuentras un Al Hilal que ha llegado a cuartos de final, ganándole al Manchester City, 18 millones de euros. Vamos, ellos han ganado su peso en gloria porque el dinero les da bastante igual. Y el Porto, por ejemplo, que cayó en fase de grupos, ha ganado más que el propio Al Hilal, con 18 millones y 500.000 euros más. O sea que sí que yo creo que va muy en base al caché, que lo hemos hablado antes fuera del programa, que ha influido un montón. El único que podía ganar 100 millones si ganaba el título, pues eran PSG, Madrid y quizá Bayern y Borussia Dortmund, por lo que he visto que ha ganado, pero vamos, que era algo impensable. Sí, sí. Ahora habrá que ver un poco en qué se invierte ese dinero, los que más se han llevado, si hay algún fichaje. El Chelsea fichará a otros 5 delanteros, no lo sabemos, pero se puede hacer un poquito juego ahí de manager. No sé si vosotros tenéis en mente algún fichaje para alguno de estos equipos. El Fluminense ahora tiene dinero para fichar a Vitor Roque, por ejemplo, ¿no? Seguro que quiere hacerse con Tigriño. Y lo del Oakland sí que me
como que me reconforta, ¿no? De decir, estos chicos que tuvieron que pillarse vacaciones no pagadas, pues ahora que no se preocupen que las van a tener pagadas. Y también quizás, pues me acuerdo de Neil Garrow, ¿no? Se llamaba el portero, me parece. Algún futbolista más que no fuese conocido, que jugase a nivel semiprofesional, que quizás le caiga alguna ofertita por parte de algún club, ¿no? Sí, es posible. Yo creo que sobre todo este mundial, pero aquí sí que es verdad que tengo que decir que me recuerda un poco a lo que sí que hemos visto en los mundiales de selecciones, del aspecto del escaparate al final mundial que es, y que creo que los jugadores que al final, para nosotros que al final somos unos puros espectadores, no han entrado por los ojos o nos han llamado la atención, estoy seguro que al final las puertas de Europa, o sobre todo movimientos en los que al final a ellos mismos, aparte de esta experiencia de haber jugado un mundial, también le va a abrir las puertas de otro tipo de contratos, de equipos, y que, bueno, un reconocimiento que al final pues a algunos no les cambiará la vida porque ya están en la élite, pero otros al final pues podrán dar un salto muy, 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 muy importantes para su vida. Y cerrando un tema que decía Diego de qué jugadores ficharíamos, por ejemplo, yo el PSG, pocas posiciones se me ocurren que mejorar porque es lo que hemos comentado. Quizá al Madrid sí que le vienen muy bien esos 70 millones de euros, que oye, una pretemporada que ganes ese dinero pocas veces se ha visto, aunque ya hemos dicho antes que se lo han tomado todos como un título y podrían haberlo ganado perfectamente. No es una pretemporada al uso, pero has ganado muchísimo más dinero. Y hablando de reconocimiento, vamos con el último punto, el Balón de Oro. Dembélé ha perdido puntos. Yo creo, por lo que yo entiendo el Balón de Oro, que no, pero entendiéndolo como lo entiende mucha gente, ahora mismo Lamine Yamal ha ganado posiciones. Esto funciona así, parece. A mí no lo comparto ni me gusta, pero por como he visto que funciona, ahora mismo Lamine ha subido. Vi un top, no sé dónde había salido, que Rafinha estaba al 9º. Yo ya, vamos, he perdido la fe en el Balón de Oro, que lo gane ya quien quiera, pero vamos, no sé qué opinaréis vosotros. Yo sí que creo que al final coronarte como campeón también del mundo era ya un all-in a todos los títulos individuales para el Paris Saint-Germain. Pero incluso vamos a ver, porque el entrenador del año, que yo creo que estamos de acuerdo, que debería de ser Luis Enrique, vamos a ver un poco si esta consecuencia de esta imagen final del verano y tal puede luego reflejar en este tipo... Ojo Maresca. Sí, en este tipo de premios, sobre todo con un Maresca que en una gran final le ha ganado la tostada, y que luego al final también ha ganado un título, aunque haya sido la Conference. Que bueno, es verdad que el Chelsea poca reconstrucción estaba haciendo, pese a que todos los años hagan muchísimos fichajes, en la plantilla que tiene es de las más caras de Europa, por no decir la que más. Para mí creo que sí que hay un poco de igualdad ahora de... Como no ha ganado el Mundial de Clubes, Dembélé realmente se ha perdido todo este Mundial, ha estado en 2 partidos contados. Si ya antes del Mundial se le daba... Mucha gente daba favorito a Lamine Yamal por delante de Dembélé. Yo creo que el no haber conseguido este título sí que va a hacer un debate salseante, yo creo que hasta el final. Me parece que van a ser los dos candidatos. Creo que lo va a ganar Dembélé, pero sí que creo que el no conseguir este título va a hacer que haya un poquito de debate. Y aquí quería aprovechar un poco para Lamine Yamal, que en estos últimos días se ha hablado tantísimo de su fiesta de cumpleaños. Y no sé la sensación que os da, pero al final aquí estamos 3 personas con sentimiento blaugrana. Y yo honestamente os digo que, no sé, me empieza a asustar un poco el tema Lamine, porque... Entiendo que a lo mejor todo el mundo joven hace sus locuras, tiene sus cosas. Obviamente muchos futbolistas, y esto sí que lo sé por cosecha propia, no se sabe ni una décima parte de lo que se sabe de su vida privada, y que el foco que tiene Lamine Yamal es tan mediático que por lo tanto toda tontería o toda cosa que haga de forma importante va a salir en muchos titulares, va a salir a veces información errónea simplemente para malmeter. Pero sí que es verdad que me da un poco la sensación de que, sobre todo que venimos los aficionados del Barça, de este legado de Messi, en el que creo que en lo extradeportivo no salía absolutamente nada de él, de que era una persona bastante calmada en ese punto, y que luego hemos tenido también el que iba a ser su sucesor, que podía haber sido Neymar, y que tanto hemos criticado el hecho de que valorase tanto lo extradeportivo, los cumpleaños de su hermana, los carnavales, el ambiente brasileño. Pues es verdad que Lamine, sabiendo que es fanático número 1 de Neymar, y empezamos un poco con este tipo de conducta, no sé, a mí me da un poco de miedo. Creo que es un momento para que
y esto sí que me consta que lo hace el club, creo que lo tienen bastante bien arropado, creo que lo intentan asesorar y aconsejar muy bien porque al final es la estrella del presente y de futuro del Barça. Pero sí que es verdad que al final en el tiempo libre de un jugador puedes quizá meter poca presión, las cosas como son. Pero no sé, me asusta un poco todo lo que se le ha estado relacionando en este cumpleaños, que si el tema de las chicas de imagen, el tema del enanismo. No sé, no me gusta que la imagen del que yo quiero que sea el Balón de Oro, la estrella del Barça en los próximos años vaya relacionado con ello. Por mucho que sea un chaval de 18 años celebrando ese cumpleaños, hay muchas otras formas de celebrar un cumpleaños y no tener que levantar portadas de media España. Yo creo que es un miedo totalmente legítimo, ¿no? El decir, ostras, madre mía, es que tenemos aquí una perla, una promesa de futuro, bueno, que ya no es ni siquiera promesa porque ya está llamando a las puertas del Balón de Oro, con lo cual es el presente, no es ya solo el futuro. Pero en cuanto a ese futuro, pues pensar que se puede truncar por ciertas actitudes o por ciertos comportamientos fuera del campo, pues da miedito, está claro que da miedito. Tener como referencia a Neymar en lo futbolístico está genial, tener como referencia a Neymar en todo lo demás no está tan genial. Estoy con Carras, yo entiendo que en un club tan importante y que cuida tanto al talento joven como es el Barça, todo esto que estamos hablando aquí es algo que tienen estudiadísimo y que tomarán las medidas que sean necesarias. También estoy de acuerdo en que con Lamine estamos ante una especie de show de Truman en cuanto a que vemos las 24 horas del día de Lamine Yamal y como dice Carras, realmente hay otros jugadores que seguro que se pegan otros fiestones impresionantes y no sabemos ni el 0,5%. Sí que es cierto que cuando yo cumplí los 18, lo más loco que hice fue irme a Conil de la Frontera. Y este chico pues prepara la que ha preparado, que he de decir, ¿no? Con todo el tema este de la contratación de personas con acondroplasia, que me parece un tema bastante sensible y que hay que respetar bastante, pues un poco el no legitimar este tipo de comportamientos, ¿no? Hay que castigarlo. Pero si en una despedida de soltero la contratación la hacen los amigos del novio, entiendo que cuando tú cumples los 18 años, la contratación la habrán hecho los amigos, ¿no? No habrá Lamine contratado a estas personas, porque lo que leíamos ayer era que se denunciaba a Lamine Yamal. Entiendo que a quien habrá que denunciar será al entorno de Lamine Yamal. Y hablando del entorno, pues también creo que influye, ¿no? Que influye también de qué personas se rodea Lamine para que lleve a cabo según qué comportamientos. Tiene 18 años, yo sobre todo estaría pendiente de cómo vuelve después de este verano loquísimo. No sé cómo habrán sido sus otros veranos, pero este desde luego ha sido loquísimo. Y por cerrar, en cuanto al Balón de Oro, sí que es cierto que si Dembélé marca un hat-trick en la final, pues ya la discusión termina. Yo creo que sigue siendo el principal favorito Dembélé, aunque no debería contar, veremos a ver qué pasa las primeras semanas de competición, cómo están, y yo creo que eso, aunque no debería, al final acabará influyendo un poco en la votación, ¿no? Lo de Lamine, yo entiendo vuestro miedo, es totalmente comprensible. Yo por ahora, o por suerte, no lo tengo. Y justo ayer hablaba con un amigo que tampoco es que vea demasiado fútbol, pero obviamente pues cosas tan mediáticas como la de Lamine le llegan. Y me decía, hostia, es que no me gusta el camino que está tomando, se nos va a salir de madre. Y le digo, vamos a ver, espera, frena un momento, ¿qué ha hecho el chaval? Se le vio con una chica, bueno, pues mira, estaba de vacaciones, puede estar con quien quiera, fue muy viral todo el tema, vale, pero algo que no hagan todos los futbolistas o famosos. Estar con una chica, pues mira, hasta ahí. Después, lo de la fiesta de los 18, sí que puede ser que se haya liado con todo el tema de la denuncia y todo, habrá que esclarecer qué ha pasado ahí. Y eso obviamente no lo apoyamos. Lo que sí por que cierto, apoyo... perdón, Josep, solo un dato que se me olvidó y así lo meto ahora justo que lo has mencionado. Este tema de contratación de personas con acondroplasia para fiestas de cumpleaños ya lo hizo en su momento Teo Hernández y se publicaron fotos con pistolitas de juguete y subidas estas personas sobre Teo Hernández y demás. Quiero decir que esto ya no es ni original. ¿Qué daño ha hecho Project X? De la película, si no lo habéis visto, pues probablemente la fiesta de Lamine de los 18 fue algo parecida. Pero lo que quería decir de su fiesta es que tiene 18, echaré de menos decir que tiene 17 años, y al final podría haber hecho una fiesta más tranquila y mucho más respetuosa y ser el niño bonito. Sí, pero yo creo que eso al final, si no va con él, quizá con 25 hubiera explotado por otro lado y hubiéramos visto algo mucho peor.
A mí, de momento, y voy a seguir dándole ahí el punto a favor, me ha demostrado que cuando tiene que estar centrado lo está. Durante la temporada no ha dado problemas. Por mucho que no tuviera 18, sabemos que podía salir a la discoteca que él quisiera de Barcelona. Y al final, el verano pasado sí que no fue tan movido a nivel de fama, de fiestas y de todo, pero recordemos, bueno, con su anterior pareja o lo que fuera, fue también muy mediático, estaba por todos lados, seguramente el chaval lo pasó mal y después hizo un año espectacular. Así que bueno, en todo el tema de Lamine Yamal, yo también creo que hay cierto sector que ya no saben cómo esperar algo malo de él, hundirlo, pues tienen que tirar por aquí, que repito, es un miedo legítimo, más con Neymar como referencia, pero bueno, también ha estado en Brasil con él y no se ha visto un desfase en fiestas muy loco. Llegó a la pretemporada con el Barça a las 8:50 cuando tenía que estar ahí a las 9, 10 minutitos antes que lo esperable y lo normal. Pero bueno, que eso te demuestra que ha tenido la mala suerte de que su cumpleaños le cae justo el día que tiene que ir a pasar todas las revisiones, pero el tío dice, bueno, pues es lo que me ha tocado, cumplo y ya está. Ahora que cambie el chip y esté a tope, son 3-4 semanas para desconectar. Y yo de momento sigo pensando que, sobre todo por parte de su madre y por parte del club, está muy bien educado y asesorado, y al final, tan mediático y tan popular que es Lamine Yamal, si no tiene estos desfases con sus amigos o con quien él quiera invitar, al final estaría como lo que tú dices, un show de Truman y acabaría loco el chaval. También tiene que, bueno, se va a equivocar, es como hemos visto muchas veces, todo el mundo se equivoca, con él seguro que va a pasar también, y de momento ese miedo yo lo tengo bastante guardado. Yo sé que la Ha sacado Ay, perdón. No, Iba a digo decir que que yo sé ha que sacado está- a Hasselhard de la ecuación en cuanto al Sí. asesoramiento positivo, ¿no? Positivo, Sí. perdón. No, yo Por digo lo que sea. que digo que en este punto me parece que también hay que ser un poco, otra vez, volver a catalogar o destacar más bien el hecho de la edad que tiene el jugador, ¿vale? Que son sus 18 cumpleaños y que habría que verse todo el mundo que de repente tira tanto odio o tanto crítica, verse él reflejado con las tonterías que podía hacer con 18 años, con 17, con 16, con 19, con 20, gente que tarda más, gente que tarda menos, y que sobre todo un punto en el que, repito, no es ni ser ni mejor ni peor persona, pero el punto de que sea una persona con el dinero que ya maneja Lamine Yamal y Joder. con toda la importancia que ya mueve Lamine Yamal de que, repito, da un paso a la izquierda y se hacen 5 noticias, también es un punto de una presión y un todo se va a estar midiendo y exponiendo bueno, en una escala que, repito, otro futbolista de un club también de primera división, que incluso podría ser muy importante, lo trabajarían de una forma mucho más distinta, pero ya el eco del propio Lamine Yamal que rompe al Barça, que rompe España y que ya es mundial, pues ya le ha tocado como cualquier cosa y sobre todo también un poco por esa actitud que yo creo que sobre todo en rueda de prensa tal ya ha demostrado de las ganas de competir y el hambre que tenía, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Me recuerda un poco bastante cuando habla en ese punto. Bueno, vamos ahora a recordar todo lo que pasó con Cristiano Ronaldo en toda su etapa que estaba aquí como jugador del Real Madrid. Pues y creo que Cristiano Ronaldo nunca dejó de intentar ser el número uno y de ser el futbolista que en el terreno del juego quería que el Real Madrid ganase, porque él también quería ser el mejor del mundo. Entonces, bueno, en ese punto yo sí que tengo una cierta tranquilidad, pero es verdad que el miedo un poco de que no se descontrole lo sigo teniendo. Yo iba a decir que esta vez en París celebraron los dependientes de las tiendas, ¿no? Que no ganase el PSG. ¿Visteis cómo estaban las tiendas? Es que recordad, Sí, reforzadísima. Es que recordad cuando Dembélé normal. se gana la Champions y que un Dembélé que habla, no sé, que a mí me da la sensación del jugador que se mete poco en estas cosas. Fijaros cómo dijo, por favor, celebrar con cabeza en Francia, y la celebración de la Champions fue una ida de olla. Loquísima, fuego, bueno, muy loco. Sí. Pero bueno, yo sí que tengo que decir que las puertas de mi casa estuvieron tranquilas porque yo tenía a Cole Palmer en mi equipo de Mr. Fantasy y tengo que decir que yo estaba muy relajadito. Sí que es verdad que me dolió un poquito. Solo hay una cosa que me duele, porque obviamente luego ves un 3-0 y quería haber tenido el equipo entero del Chelsea y haber tirado un all-in, como aquí recomendamos a la gente que se estaba jugando los premios en la Liga de Fever, donde pues los 3 primeros ganaban la Nintendo Switch 2 y el primero ganaba también el Mario Kart. Y claro, yo lo único que me apena no es el all-in del Chelsea, porque no creía que fuera a pasar,
pero el tema de Robert Sánchez. Yo, que no me tiraran los colores familiares, me dolió un poquito de no haber sido como Josep, que hoy pues vengo con la camiseta de un equipo suyo, vengo aquí orgulloso. No, fui con Donnarumma y me comí 10 puntos de diferencia, 10 puntos que me hubieran ayudado a acercarme a Diego. Que te metí un poquito de miedo, Diego. No, yo viví absolutamente de las rentas porque mi jornada fue lamentable al no llevar a Cole Palmer y al ir prácticamente con el all-in contrario, con ir el PSG. Y porque me vetasteis a Doué y ¿a quién más habíais vetado? A Dembélé. Y a Dembélé, claro, que solamente podía llevar a Kvaratskhelia, que hizo un partido bastante mejorable como todo el PSG. Y por eso pude meter a Joao Pedro. Bueno, me había obligado a meter a Joao Pedro, que me maquilló un poquito. Es verdad que Pedro Neto, a pesar de ganar el Chelsea, tampoco puntuó muy bien. Lo acabé cambiando por ahí por Delap, que casi me marca Delap, que hice ahí un cambio, me quedaban créditos. Digo, venga, a ver si salvamos tal. Pero viví totalmente de las rentas. Yo veía ahí a Carrasco sumar con Palmer. Celebré mucho que no hubiese confiado en su primo, porque con eso ya vamos. Así que nada, no he podido asaltar el top 10, pero yo creo que una posición bastante digna, teniendo en cuenta vetos, teniendo en cuenta normas semanales. Y bueno, a años luz de los ganadores, pero dentro de nuestra liga, pues muy contento. Yo Palmer no lo pude meter porque no generé la suficiente economía. Sí que acerté ahí con el gol de Joao Pedro. Y me voy a poner la medallita, pero la medallita de payasito, porque acerté a Joao Neves. Bravo. Ahí la roja no falla. Sí, vamos, o sea, estaba claro que si había una roja iba a estar en mi equipo, ya para acabar esto por todo lo alto. Y ojalá en un futuro nos podamos enfrentar en otro fantasy, espero que sin cambios, para que puedan tener ahí un poquito más de vida. Pero bueno, sería muy bonito, dejémoslo ahí. Y que el análisis previo pues, hubiera pesado un poquito más, porque es verdad que la locura de los cambios ha hecho que aquí, durante las jornadas, sobre todo de las fases de grupo, incluso te diría que octavos, eso era una auténtica mar de cambios, en el que al final nos deja... yo no sé al final si la clasificación un poco ha quedado actualizada o no, pero sí que hay que decir que el tema de la gente de la última jornada, como mucha gente iba con el Paris Saint-Germain, al final lo que ha hecho es que las jornadas muchas han sido de entre 20 y 30 puntos. Porque solo Cole Palmer ha hecho 20 puntos, pero hay que decir que el resto ha sido un poco ese movimiento. De hecho, lo que nos ha generado es que en la clasificación general, Carlos, enhorabuena, finalmente esto te lo llevaste tú, empezaste muy fuerte y al final has podido mantenerlo, pero la realidad es que al final, con poquita distancia sobre Belgar, que se ha puesto segundo, que también se lleva una Nintendo Switch 2, y que Kimbo, que era otro de los que decíamos, wow, Carlos, Kimbo, están ahí luchando, se ha quedado a 4 puntos de quedarse fuera. O sea, gente como Barça, gente como Fran, Malagana, metiendo cosas del Chelsea, han podido rozar la gloria. A Belgar sí que le ha ido mejor, porque de hecho en su última jornada ha acabado con 73 puntos, o sea, un all-in del Chelsea, que es lo que había que hacer para la última jornada. Y de esta forma, acaba un Fantasy de Fivers del Mundial de Clubes Mr. Fantasy, donde la sorpresa final casi hace que los líderes del campeonato lo hayan pasado. Bueno, que todos los que se vieron con esa Nintendo Switch casi acaban sin ella. Os quería preguntar una cosa, es verdad que a nivel de millones, pues bueno, se ha podido estar haciendo, yo acabo más de 150 millones, de hecho en los últimos días recuerdo que el equipo que enseñé en el vídeo no daba el presupuesto, pero dije no pasa nada, esto con un par de millones más se soluciona. Y os quería decir, ¿qué jugador os ha dejado esa sensación de decir quería meterlo cada semana en mi equipo, o un poco el que ha sido vuestro capitán, vuestro emblema, el que nunca os ha fallado? Iba a decir antes que Belgar se ha puesto de foto de perfil, obviamente, a Cole Palmer. bien le vale una Switch. La verdad que ha sido una competición extraña por el tema de tener tantísimos equipos. No es lo mismo, ¿no? Sobre todo en la fase de grupos, lo mismo que una liga nacional. El tema de los cambios, etcétera. Yo creo que recuerdo con mucho cariño a Fabián por las semifinales que me hace, y si nos retrotraemos, cogemos la máquina del tiempo y volvemos a la fase de grupos, hombre, yo creo que en este último programa no podemos pasar sin mencionar a Ikran Reiners, que salió en el primer top y en la primera norma semanal, y que comenzó las 2 primeras jornadas mojando, y que vamos, si se hubiese apuntado los goles anulados, se habría hecho con el pichichi del torneo.
Yo he sido más de early game, así que me voy a quedar con un jugador que se fue en octavos de final, pero que siempre me rendía un montón, Di María, con sus dobletes o sus goles. Al final fue como yo, empezó así y después ya para abajo. Pero bueno, lo dicho antes, ojalá nos volvamos a enfrentar sin cambios y voy a tener motivación extra. Y bueno, al menos iré de tapado porque ya, vamos, no he dado esperanzas para nadie. No sé ni en qué tope he quedado, creo que no he llegado ni al top 100. En mi defensa diré lo de los cambios, pero bueno, que estaban ahí para todos, los pillé tarde y no ha sido mi mejor presentación. Yo fíjate, voy a quedarme con un jugador. Ha habido muchos que me han tirado el carro, Pedro Neto incluido, uno de los jugadores que más he usado. Cole Palmer en la racha final ha sido un poco un líder que he dicho, mira, cuesta muchísimo dinero, pero lo he puesto. Con el que siempre nunca he confiado, y lo tengo que admitir aquí, que además en los programas siempre decía lo mismo, pienso que no, Gonzalo. O sea, al final el que ha quedado MVP, o sea, máximo grado del torneo, jugador que no le he metido en mi equipo. O sea, yo no me he aprovechado de sus goles nunca. Pero mención también especial a Olise, que el pobre cada vez que lo ponía en capital lo vetaba, pero, o sea, le hundía, pero si no funciona bien. Me quiero quedar con Yildiz, que por ejemplo en el tema de los extremos del Barça y con la necesidad y tal, es un jugador que ojalá se diera en algún momento, porque es un jugador que me ha gustado mucho ver en este Mundial de Clubes y que ojalá poder verlo más y tenerlo presente en un fantasy de la liga que no, bueno, pudiéramos tenerle jornada tras jornada y no en algo especial, sobre todo con un poco el rendimiento de la Juve. Y bueno, pues hasta aquí este octavo programa de Fantasy Fever. Yo, bueno, por poner ahí un poquito el broche final, ¿qué os ha parecido el programa a vosotros, chicos? Yo me lo he pasado genial. Iba a decir una frase que con lo que ha pasado con Lamine habría quedado fatal, pero he disfrutado mucho del programa con vosotros. Ha sido un verdadero placer. Creo que ha sido una oportunidad de seguir muy de cerca todo lo que ha ido pasando en una competición que no sabíamos si iba a estar descafeinada, si no. A mí me ha parecido algo muy diferente. Hemos tenido tormentas eléctricas, partidos que se retrasaban, muchas sorpresas. De hecho, a la vista está quién ha sido el campeón después del paso prácticamente de apisonadora del PSG. Así que, ¿qué más? ¿Qué más le podíamos pedir a esta cita veraniega con este formato novedoso? Y con ganas de que pasen 4 añitos, a ver si además tenemos al Barça ahí. La verdad que yo también me lo he pasado muy bien y recordaré este primer Mundial de Clubes también con muchísimo cariño al programa, porque al final es lo que decía Diego, quizá pues no hubiera estado tan encima, no hubiéramos descubierto tantas cositas bonitas, que al final es lo bonito del fútbol. Está bien los grandes equipos, pero equipos como por ejemplo el Forest Green o el Oakland City, estas cosas son las que al final también te llenan y unen a los futboleros, que en nuestro caso, por los tres nos une el Barça, pero yo, por ejemplo, tengo amigos del Español que no nos unen nada los equipos, pero después sí que en cositas como estas, pues amantes del fútbol nos unimos ahí todos. Y oye, ha sido muy bonito ver en cada jornada qué cosas extrañas pasaban también, porque ha pasado de todo, también comentar sorpresas y bueno, la verdad que ha sido muy entretenido y Reiners siempre está en nuestros corazones. Sí, yo creo que aparte en este tipo de torneos o en general un poco el espectador del fútbol, yo creo que lo que viene siendo jugarte un fantasy, el aspecto este siempre te deja ahí la forma de poder vivir de una forma distinta un torneo, aunque yo sea más de la liga en sí, pero siempre vivir algo de esta manera con el fantasy siempre te hace que luego pues puedas, repito, ver los partidos con otra emoción y estar pendiente de lo que ocurre. Aunque también, evidentemente, aquí hay que darle mucha parte de gracias a Fiverr, que las redes sociales del momento, vuestra referencia para estar informados del mundo del fútbol, que ha hecho posible este programa. Así que desde aquí, muchísimas gracias. Y que a vosotros, pues para agradecer un poquito también todo este apoyo por su parte, recordad que tenéis el enlace para descargar la aplicación en el comentario fijado y en la primera línea de la descripción, donde, pues repito, si estáis registrados, podéis obtener un montón de premios que irán variando un poquito dependiendo del momento de la temporada en el que estemos. El Mundial de Clubes se acaba, pero el fútbol no, y allí podéis estar informados de todo. Gracias, Diego, por tu tiempo y sobre todo yo hablo en voz de la comunidad. Gracias por ese salseíto que le dabas a todas tu presencia, porque sin ti este programa no hubiera sido igual, sin duda. Gracias a vosotros, ¿no? Y bueno, gracias a los jugadores que me han permitido poder exprimir un poquito ese jugo. Gracias, Raúl Asencio, gracias, Mamelodi, gracias a todos y sobre todo a vosotros, Carras, Josep,
ha sido un placer. Y gracias también a Josep, que él, pues, coordinándonos todo los puntos que teníamos que hablar de este Mundial de Clubes, pues ha sido importantísimo para no perdernos absolutamente nada de lo que ha ocurrido en este Mundial de Clubes 2025. Nada, ya os digo, ha sido un placer comentarlo todo aquí con vosotros. Y ya os digo, lo vuelvo a dejar votando, ojalá también con la Liga y quién sabe si el Mundial de Selecciones. Así que bueno, se ha visto que aquí hay equipo. Y a vosotros que nos habéis visto y nos habéis apoyado en este contenido, gracias por vuestro tiempo. Y si queréis que esto continúe, pues hacerlo llegar pues a Fiverr, le mandáis ahí mensajitos y también por los diferentes lugares donde iremos subiendo el contenido. Gracias a todos por el apoyo que habéis dado a estos 8 episodios de Fantasy Fiverr. Nos vemos en el siguiente contenido. Adiós. Chao, chao.